Soy la doctora Cintia Díaz, médico gineco-obstetra. Actualmente me desempeño como directora de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la Dirección General de Programas de Salud del Ministerio de Salud. En esta unidad 4 desarrollaremos el tema de emergencias obstétricas. Debemos tener en cuenta que para desarrollar esta unidad nos basamos en la guía de código rojo obstétrico y neonatal, del cual sacamos los puntos claves de manejo para todos los establecimientos del país, que vamos a ir desarrollando lo que es código rojo, el tema de las respuestas de los equipos de emergencia, las funciones que van cumpliendo, y tenemos que tener en cuenta puntos importantes de identificar, compensar, tratar esa emergencia obstétrica, trasladar de ser necesario y tomar también en cuenta los tratamientos que vamos a ir citando. ¿Qué es código rojo? El código rojo es una estrategia establecida por el Ministerio de Salud y consiste en un sistema de respuesta rápida de un grupo formado interdisciplinario que tienen roles preestablecidos. Este protocolo está diseñado para poder trabajar en equipo. Es fundamental el trabajo en equipo, estableciendo un rol para cada integrante, facilitando de esa manera también la comunicación efectiva entre los mismos, verificando el cumplimiento de cada paso y garantizando de esta manera la prevención de posibles daños a través de mejores prácticas en el cuidado del paciente. ¿Qué objetivos tiene Código Rojo? Preservar la salud materna, preservar la salud neonatal y por supuesto prevenir o disminuir la morbimortalidad que resulta de esos procesos de emergencias obstétricas y de la propia reanimación. En cuanto al equipo que se conforma, ¿cómo estamos conformados? Está el líder o coordinador, además de ese equipo que conforman los asistentes y circulantes que se describen en la guía. En relación a las funciones del equipo, el asistente 1, que se encuentra a la cabeza del paciente, se encarga de controlar la ventilación del mismo, controlar su estado de conciencia, los signos vitales y sus vías aéreas, consignando todos estos datos en la escala de alerta precoz, que es fundamental para el manejo de las emergencias obstétricas. El asistente 2 se encarga de canalizar las vías periféricas, la hidratación parenteral, controlar o tratar de prevenir la hipotermia a través de diversos mecanismos, y también están sujetos a ambos asistentes a otras indicaciones que el coordinador pueda bajar a los mismos. El circulante que se encuentre, ¿qué es lo que hace? Facilita los insumos, los kits de emergencia, tiene que alertar a la red integrada de servicios de salud, comunicar el inicio de que hay un código rojo establecido, avisar al banco de sangre y realizar también otras actividades que sean necesarias de acuerdo a la cantidad de profesionales existentes. El coordinador debe encargarse de leer el protocolo para que de esa manera se tenga una ayuda cognitiva de la atención que debe ser brindada a la paciente y poder tener en cuenta también la comunicación en asa cerrada del equipo. Tengamos en cuenta que la cantidad de asistentes depende obviamente del nivel de complejidad del establecimiento de salud donde está presente esta emergencia obstétrica. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una emergencia obstétrica? Debemos identificarla, compensarla, tratar y trasladar de ser necesario. En relación al primer punto, la identificación de la emergencia obstétrica, convengamos que lo más importante para el éxito es identificar oportunamente que existe la emergencia obstétrica. La escala de alerta precoz obstétrica sirve para tomar de manera rápida, correcta y oportuna la toma de decisiones, clasificando a las pacientes mediante 3 colores y cada color caracteriza una condición. Está el color rojo, el amarillo y el verde. El rojo nos habla de que la paciente se encuentra con una inestabilidad hemodinámica, con una emergencia obstétrica o un riesgo inminente de muerte. El amarillo nos habla de que la condición clínica de la misma es potencialmente grave,
o una probable urgencia. Y el verde nos habla de que la paciente se encuentra con estabilidad hemodinámica. Cada color también nos sugiere realizar una acción específica y se debe tener en cuenta también el tiempo de control para cada color. El color rojo entonces nos hace activar ese sistema de emergencia tomando acciones específicas del protocolo de atención de código rojo. Y se necesita de un solo signo o síntoma que esté en rojo para que activemos el protocolo o para que activemos el código rojo. Y los controles deben realizarse cada 5 a 10 minutos. El color amarillo nos habla dentro de las acciones que debemos realizar de que tenemos que tener en cuenta la situación y los antecedentes de la paciente. Ver cómo está su condición actual, precisa posiblemente estudios paraclínicos, evaluaciones que permitan descartar una situación potencialmente grave y se necesita también que un signo o síntoma estén en amarillo para hablar de que la paciente está en amarillo y los controles deben ser realizados cada 20 a 30 minutos. Cuando estamos en una categoría verde, los controles se hacen según los protocolos de los establecimientos. Nos habla de que la paciente se encuentra con estabilidad y los controles se realizan cada 60 a 120 minutos. La escala de alerta precoz entonces es fundamental para poder monitorear la efectividad de las acciones que vamos realizando. Durante la atención de la emergencia obstétrica, valorando las maniobras para poder recobrar la estabilidad hemodinámica de la paciente. Vamos al punto 2, la compensación de la emergencia obstétrica. Tenemos que tener en cuenta puntos para poder identificar las necesidades. Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, administrar oxígeno suplementario buscando llegar a una saturación de oxígeno mayor o igual a 95%. Debemos instalar 2 vías periféricas o accesos intravenosos. Iniciar la hidratación procurando mantener la infusión para mantener una presión arterial sistólica mayor a 90. Se debe cubrir a la usuaria buscando evitar la hipotermia, utilizando mantas o la transfusión de cristaloides o transfusiones a 37 grados. Controlar siempre los signos vitales a través de la escala de alerta precoz obstétrica. Es fundamental instalar la sonda vesical con el colector para controlar la diuresis y que tengamos por lo menos 50 cc hora. La diuresis, recordemos que es eficaz para el monitoreo del shock. Debemos alertar al sistema de respuestas también, a banco de sangre, a laboratorio, a todo el equipo quirúrgico, a las ambulancias según necesidad y nivel de complejidad de cada establecimiento o servicio. En cuanto al tratamiento, el tercer punto, hablemos de lo que es, en primer lugar, la hemorragia grave o el shock hipovolémico. Para el manejo, el asistente 1 debe administrar 5 cc de suero fisiológico tibio en bolo, preferentemente que esté a 37 grados. Debe ir evaluando la respuesta en la escala de alerta precoz obstétrica y si no se compensa, se debe iniciar el protocolo de transfusión masiva. El asistente 2 realiza la compresión de la aorta abdominal. El asistente 3, si es que se dispone, debe traer el traje anti-shock no neumático, los instrumentales para realizar el pinzamiento vaginal de las arterias uterinas. Además, debe encargarse de tener un tubo con tapa celeste para la colecta del laboratorio para poder analizar TP, TTPA y fibrinógeno. Además, iniciar la hidratación con suero fisiológico 1000 cc para poder buscar mantener la presión arterial sistólica mayor o igual a 90. El circulante ayuda elevando los miembros inferiores a 45 grados. El asistente 1 además administra oxitocina, 5 unidades internacionales vía endovenosa, diluido y se pasa en 5 minutos. Y 20 unidades en 500 cc de solución fisiológica a un goteo de 42 por minuto. El circulante también, si existe atonía uterina, debe traer los materiales para la compresión uterina bimanual,
para realizar un posible taponamiento uterino con balón y en ese caso recordemos la utilización de antibiótico profiláctico. Y tener en cuenta las 4T: tono, trauma, tejido y trombina. En cuanto a la prevención de la hemorragia postparto, recordemos los siguientes medicamentos. La oxitocina, vía endovenosa o vía intramuscular, es un uterotónico recomendado para la prevención de la hemorragia postparto. También debemos tener en cuenta que si disponemos de carbetocina, se debe administrar una dosis única de 100 microgramos por vía endovenosa, en un lapso no menor de 1 minuto, tras la extracción o la expulsión fetal, preferentemente antes de extraer la placenta. No se deberá administrar más dosis de carbetocina. Cuando no se dispone de oxitocina, se pueden administrar otros medicamentos, como ser la ergonovina, pero debemos tener en cuenta que la paciente no sea hipertensa. Se administra una ampolla vía intramuscular. Posterior a 20 minutos se puede administrar otra ampolla vía intramuscular y cada 4 horas una ampolla vía intramuscular hasta 5 veces por día. En cuanto al misoprostol, 800 microgramos ya sean vía sublingual, vía oral o vía rectal. Y el otro medicamento disponible es el ácido tranexámico. Se realiza 1 gramo vía endovenoso que se pasa en 10 minutos y se puede volver a hacer otra dosis ya sea a las 6 u 8 horas. En lugares donde contamos con personal capacitado para realizar la tracción controlada del cordón, es recomendable su uso para de esa manera realizar el alumbramiento en los partos vaginales o en la extracción de la placenta en los casos de cesárea. No se recomienda realizar el masaje uterino sostenido como intervención para prevenir la hemorragia postparto en las mujeres que han recibido oxitocina profiláctica. Debemos tener en cuenta también que debemos controlar siempre el globo de seguridad de Pinar. Si el alumbramiento dura más de 30 minutos, proceder según el protocolo de placenta retenida. En cuanto a los principios generales para los procedimientos para el control de la hemorragia, tenemos que tener en cuenta la hidratación, el control de la hemorragia y el tratamiento etiológico. En cuanto a la hidratación, debemos evaluar las vías, el número de ellas y administrar según la necesidad identificada en las pacientes. Para controlar la hemorragia hay que tener en cuenta la compresión de la aorta abdominal, la utilización y colocación del traje antineumático, la colocación del traje anti-shock no neumático, TAM, el pinzamiento de las arterias uterinas. Y si el sangrado continúa y es por atonía, se debe realizar la compresión uterina bimanual y valorar la realización del tapón uterino con balón. Si no se consigue controlar el sangrado, se debe evaluar si dan las condiciones en el establecimiento de poder llegar a alcanzar el estado hemodinámico adecuado antes de someter a la paciente a una anestesia y cirugía para poder realizar suturas hemodinámicas como por ejemplo la sutura de Belinch, la ligadura selectiva de las arterias uterinas, la embolización selectiva de las arterias uterinas, la histerectomía ya sea subtotal o total y la cirugía de control de daños. En cuanto al tratamiento etiológico, recordemos que se debe valorar con los miembros del equipo las otras posibles causas de hemorragia postparto, tener en cuenta las 4T: tono, trauma, tejido y trombina. Y si corresponde a sangrados de la primera o segunda mitad del embarazo. Luego de realizar el tratamiento etiológico según la capacidad resolutiva del servicio y de acuerdo al protocolo de atención del Ministerio de Salud. Ahora vayamos a la siguiente emergencia obstétrica, la preeclampsia severa o la eclampsia, donde también debemos identificar signos de gravedad. Entre los signos o síntomas de gravedad tenemos las crisis hipertensivas y allí debemos tener en cuenta la presión arterial sistólica mayor a 160 y la presión arterial diastólica mayor a 110. Se debe repetir el control
en 15 minutos para su confirmación. En cuanto a signos o síntomas, tengamos en cuenta las alteraciones neurológicas, que pueden citarse ahí la hiperreflexia tendinosa, la cefalea persistente, las alteraciones del sensorio, la confusión, tener alteraciones visuales como visión borrosa, escotomas, fotofobia, evaluar la epigastralgia persistente, náuseas, vómitos y el dolor en el cuadrante superior del abdomen. Además de tener en cuenta la función renal. Si tenemos una oliguria o diuresis de menor a 400 cc en 24 horas o menor a 50 cc por hora. En cuanto a las complicaciones con daños a los órganos maternos que podemos tener, el síndrome de Hell, el edema cerebral, desprendimiento de retina, insuficiencia renal aguda, hematoma o ruptura hepática y la coagulación intravascular diseminada. Tener en cuenta las alteraciones de laboratorio, ya sea en el perfil de coagulación, en la elevación de las enzimas hepáticas, en la trombocitopenia, tener la creatinina elevada o la proteinuria mayor a 5 gramos en 24 horas o 3 a 4 cruces. En relación a alteraciones ovulares o fetales, tengamos en cuenta, por ejemplo, el peso fetal menor a 10 dentro del percentil para la edad gestacional, la muerte fetal sin otra causa que lo explique y la aparición de oligoamnios. En cuanto al manejo, el asistente 1 administra el suero fisiológico buscando la presión arterial sistólica mayor o igual a 90. El asistente 2 inicia el esquema de sulfato de magnesio. Este esquema de sulfato de magnesio puede ser realizado ya sea vía intramuscular o vía endovenosa. Para el esquema de la vía intramuscular del sulfato de magnesio se inicia con la dosis de ataque. En una jeringa de 20 se administran 4 gramos, que son 8 cc del sulfato de magnesio al 50%, con 12 cc de suero fisiológico. Se administra vía endovenosa en un lapso de 20 minutos y debe seguirse por una administración en una jeringa de 10 donde se ponen 5 gramos de sulfato de magnesio que corresponden a 10 cc vía intramuscular en cada nalga. El circulante a las 4 horas inicia la administración de la dosis de mantenimiento del sulfato de magnesio. ¿Cómo lo hace? En una jeringa de 10 cc se cargan 5 gramos o 10 cc del sulfato de magnesio y se administra vía intramuscular cada 4 horas en nalgas alternas. En cuanto al esquema endovenoso del sulfato de magnesio al 50%, se puede realizar a través de la bomba de infusión del Volutrol o macrogotero, administrando 92 cc de suero fisiológico más 4 gramos, que corresponden a 8 cc del sulfato de magnesio, administrando 9 macrogotas por minuto, que equivale a 1 gramo hora. El sulfato de magnesio al 50% debe ser administrado hasta las 24 horas del parto o de la última convulsión. El asistente 2 administra el medicamento labetalol de 20 miligramos si la presión arterial sistólica es mayor a 160 o la presión arterial diastólica es mayor a 110. Se realiza con un Volutrol con una ampolla de labetalol en 20 cc de suero fisiológico, administrando en un tiempo de 10 minutos. Si no baja la presión arterial a los 15 minutos, se administran 2 ampollas de labetalol. Se controla nuevamente a los 15 minutos y si no baja la presión arterial, se administran 4 ampollas de labetalol. A los 15 minutos nuevamente se controla la presión arterial y si la misma no baja, se administran nuevamente 4 ampollas de labetalol como última dosis. Recordar que el labetalol está contraindicado en pacientes que tienen asma o que presentan falla cardíaca descompensada. Y no bajar la presión arterial a menos de 90.
En cuanto a la otra emergencia obstétrica, recordemos la infección grave o sepsis. ¿Qué debemos hacer como manejo con este equipo formado? El asistente 1 administra suero fisiológico para poder mantener la presión arterial sistólica mayor a 90. El asistente 2 administra antibióticos. Hablamos de los esquemas que tenemos vigentes en el manual, ya sea con ampicilina, 1 gramo cada 6 horas, con cefazolina, 1 gramo cada 6 horas, ceftriaxona de 1 gramo cada 6 horas o gentamicina 80 miligramos cada 8 horas combinado con el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. O la opción de gentamicina 80 miligramos cada 8 horas o ampicilina sulbactam 1.5 a 3 gramos cada 6 horas combinado con clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas. El asistente 2 también administra dipirona de 1 gramo vía endovenoso según tenga fiebre o no la paciente. ¿Y qué hace el coordinador? Entonces él busca según las causas que estén presentes y el nivel de complejidad del establecimiento, es remover el foco séptico, utilizar vasopresores de ser necesarios, evaluar el ingreso a la terapia intensiva si existe un estado de shock séptico y evaluar el traslado a otro servicio según el nivel de complejidad. Hablemos de la reanimación cardiopulmonar materna, los principios básicos para su manejo. En caso de paro respiratorio, el asistente 1 debe evaluar el estado de conciencia y comprobar la presencia de pulso carotídeo y movimientos respiratorios. El circulante llama al equipo de emergencias. El asistente 1 ventila con la bolsa mascarilla cada 5 segundos, teniendo en cuenta la mnemotecnia de 1, 2, 3, 4 ventilo. El coordinador debe, según la causa y el nivel de complejidad de servicio, informar ya al equipo quirúrgico de su establecimiento en caso de que deban realizar cirugía o al servicio de referencia ante la necesidad de trasladar a la paciente a unidad de terapia intensiva si no cuentan con la misma. El circulante además debe ir controlando el tiempo y avisar cada vez que se cumplan 2 minutos. El asistente 1 comprueba cada 2 minutos la presencia o no de pulso carotídeo y de movimientos respiratorios y debe llamar al obstetra, al neonatólogo en caso de que deba ser realizada una cesárea perimortem. Si hay respiración espontánea, se suspende la ventilación y se administra oxígeno. Si no hay respiración espontánea, pero hay pulso, se sigue ventilando y se evalúa y se trata las causas y se valora la posibilidad de realizar una intubación orotraqueal. Si no hay respiración espontánea ni pulso, se inicia inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Si estamos ante la presencia de un paro cardíaco, el asistente 1 evalúa el estado de conciencia y controla la presencia de pulso carotídeo y movimientos respiratorios. El circulante llama al servicio de emergencias y trae el desfibrilador externo automático de contar con el mismo. El asistente 2 inicia las compresiones torácicas con un ciclo de 32 y se lateraliza el útero si constatamos que el fondo se encuentra por nivel o arriba del ombligo. El asistente 1 asegura la permeabilidad de las vías aéreas y ventila con bolsa mascarilla en ciclos 32. El circulante controla también el tiempo y va avisando cada vez que se cumplen 2 minutos. Si retorna la circulación, se suspenden las compresiones y se administra oxígeno y se evalúa la administración de amiodarona. El asistente 1 va controlando cada 2 minutos la presencia de pulso carotídeo y movimientos respiratorios, llama al obstetra, al neonatólogo o al pediatra en caso de tener que realizar la cesárea perimortem. El circulante coloca ese desfibrilador externo automático si se dispone, comprueba el ritmo cardíaco y se aplican las descargas si corresponde o no.
Si no hay retorno de la circulación, se debe seguir con la reanimación cardiopulmonar, agregar adrenalina y realizar la intubación orotraqueal. Y recordemos el punto 4, trasladar. Si no contamos en nuestro servicio con un nivel de complejidad que tenga la capacidad resolutiva, debemos trasladar a la paciente. De esta manera, damos por finalizada la unidad 4 de emergencias obstétricas, reiterando que todo lo que tratamos aquí se encuentra en la guía Código Rojo de emergencias obstétricas y neonatales vigentes y que la misma debe ser utilizada en todos los establecimientos de salud. Muchas gracias.